crecer siendo dos, vivir creyendo que éramos una. Nunca pensé que el mayor peligro de tener una hermana gemela fuera no saber quién. Estaba parada frente a mí en cuando sos gemela idéntica. Aprendes desde chica que tu identidad es algo flexible. La gente confunde tu nombre, tu voz, tu risa. Al principio es gracioso. Después se vuelve normal. Y finalmente, si no tenés cuidado, se vuelve peligroso. Mi hermana y yo nacimos con minutos de diferencia. Mis padres siempre dijeron que yo era la tranquila y ella la intensa. Yo aprendí a observar, ella a ocupar espacio, yo me adaptaba, ella avanzaba. Durante años creí que eso nos equilibraba. De chicas jugábamos a intercambiar lugares. Una vez en la escuela, otra en una fiesta nada grave. Siempre con risas. Siempre con un código tácito. Esto es un juego. No se cruza ningún límite real. Cuando crecimos, dejamos de hacerlo no. Eso pensé yo. Mi calle va no por impulso, sino por cansancio. Cansancio de relaciones confusas, de no sentirme elegida. Mi marido fue el primer hombre que me miró como un individuo y no como una de las gemelas. Con él, por primera vez, sentí que no necesitaba competir con nadie. Mi hermana estuvo en todo el proceso, me ayudó a elegir el vestido. Lloró más que nadie en la ceremonia. Me abrazó como si me estuviera entregando algo que era suyo. En ese momento, lo interpreté como amor. Hoy sé que también era otra cosa. Vivía cerca, demasiado cerca, tenía llaves de casa, conocía nuestros horarios a la perfección. Sabía cuando yo llegaba tarde, cuando estaba cansada, cuando estaba emocionalmente ausente. Yo confiaba ciegamente. Porque ¿cómo no iba a hacerlo? Era mi hermana, mi reflejo. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Rutina, pequeños roces normales, nada alarmante. Pero después empezaron los detalles. Detalles mínimos son tonterías, pensé. Mi marido decía cosas como, ¿me sorprendió que hoy estés tan cariñosa? O, ¿no sabía que te gustaba tanto esa música? Yo me reía y le decía que estaba descubriendo facetas nuevas mías. Me convencía a mí misma de que eso era crecer juntos. Pero había días en los que sentía una incomodidad difícil de explicar. ¿Cómo entrar a una habitación y notar que algo se movió de lugar pero no saber qué? Ropa que yo no recordaba haber usado. Objetos fuera de sitio. Cambios sutiles en su forma de mirarme, como si esperara algo de mí que yo no sabía dar. Empecé a dudar de mi memoria, de mi percepción. Pensé que era estrés, que estaba proyectando mis inseguridades. Jamás pensé en ella, jamás, hasta que un día mi marido me habló de una conversación que, según él, habíamos tenido la noche anterior. Recordaba frases textuales, opiniones firmes, incluso una crítica hacia el que yo nunca habría hecho. Cuando le dije que eso no había pasado, me miró preocupado. No incrédulo, preocupado, como si pensara que yo estaba olvidando cosas importantes. Esa fue la primera grieta real. No en mi matrimonio, en mi mente. Me volví una detective en mi propia casa, una espía de mi propia vida. Empecé a dejar marcas imperceptibles. Una esquina doblada en un libro, el cepillo de dientes en una posición específica, perfume en una bufanda que no iba a usar. Cosas que solo yo notaría. Al principio no encontré nada. Empecé a sentirme loca, paranoica. Pensé en ir a un médico, en contarle todo a mi marido, en pedirle a mi hermana que me ayudara. Y entonces, un martes por la tarde, llegué a casa antes de lo previsto. En silencio, la puerta estaba cerrada. Con llave, como siempre, en todo parecía normal. Pero mi corazón latía desbocado. Subí las escaleras lentamente y desde el pasillo escuché su voz. La voz de mi marido riendo no era una risa cualquiera, era una risa íntima. Conocida, me asomé por la rendija de la puerta de nuestro cuarto, y los vi. Él estaba sentado en la cama, y frente a él estaba ella, mi hermana, usando mi bata de seda, con el pelo recogido exactamente como yo lo uso en casa. Le estaba contando una anécdota de su trabajo, pero la contaba como si fuera mi trabajo. Usaba mis gestos, mi forma de mover las manos, mi risa. Él la escuchaba, sonriendo, creyendo que era yo. Ella era una versión mejorada de mí, más segura, más divertida, más intensa. Justo como decían mis padres, el mundo se me vino abajo. No era mi memoria, no era estrés, era ella. Había cruzado todos los límites. Había vuelto a jugar a intercambiar lugares. Pero esta vez el juego era mi vida entera. No grité, no entré, retrocedí en silencio. Bajé las escaleras conteniendo la respiración y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé sin rumbo, con una sola pregunta en la cabeza: ¿cuántas veces, cuántas tardes, cuántas noches, cuántos besos no fueron míos? La conversación que mi marido recordaba, la ropa que yo no había usado, los cambios en su mirada, todo encajó. Ella no solo me estaba reemplazando físicamente, estaba reescribiendo mi historia con él. Estaba construyendo una versión de mí que le gustaba más a mi marido. Y lo peor, parecía que él la prefería. Volví a casa horas después,
cuando sabía que ella ya se habría ido. Mi marido me recibió con un beso. «Llegaste tarde, mi amor», me dijo. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro de duda. De sospecha, no había nada. Para él, la tarde había transcurrido con normalidad, con su esposa. «Tuve un día agotador», le respondí. Y esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo no pude cerrar los ojos. No estaba acostada junto a mi marido. Estaba acostada junto a un extraño que compartía su cama con mi sombra. A la mañana siguiente, me enfrenté a ella. Fui a su apartamento sin avisar. Me abrió la puerta con una sonrisa, como si nada. «¿Qué pasa, hermana? Te ves pálida», me dijo. No pude más. «¿Hasta cuándo pensaba seguir con esto?», le pregunté, con la voz temblando. Su sonrisa no desapareció, se transformó. Se volvió fría, calculadora. «¿De qué hablas?», respondió. Pero sus ojos me decían que lo sabía todo. «¿Ayer los vi?», dije. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Su expresión cambió por completo. Ya no había rastro de la hermana cariñosa. Era una extraña, una rival. «Él se merece a alguien que lo haga feliz», dijo finalmente. «Alguien que no esté siempre cansada, alguien que lo sorprenda, alguien como yo. Tú no eres yo». Le grité. A ella se rió. Una risa corta y amarga. «Claro que sí, soy la parte de ti que perdiste. La que se atreve, a la que vive». Él se enamoró de una imagen, y yo solo estoy haciendo que esa imagen sea real. En ese momento entendí que mi hermana no solo quería lo que yo tenía. Quería Eusebio borrarme, ocupar mi lugar de forma permanente. La confrontación fue un desastre. Negó las evidencias, me acusó de estar celosa, de inventar historias para arruinar su relación con mi marido. Dijo que yo siempre había sido la débil y que no soportaba verla cerca de mi felicidad. Me manipuló con una maestría aterradora, usando nuestros recuerdos, nuestros secretos de la infancia. Para hacerme dudar de mi propia cordura una vez más, salí de su casa sintiéndome más perdida que nunca. Tenía la verdad, pero no tenía pruebas. Solo mi palabra contra la de ella. ¿Y a quién le iba a creer mi marido? ¿A su esposa, que de repente actuaba de forma errática y paranoica, o a la imagen perfecta de su esposa que mi hermana le presentaba? Decidí que no podía seguir así. Tenía que exponerla. Pero no podía hacerlo de frente. Tenía que ser más inteligente que ella. Tenía que usar sus propias armas en su contra. La semana siguiente fue una tortura. Fingí normalidad. Sonreía a mi marido, hablaba con mi hermana por teléfono como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba planeando cada paso. Compré una pequeña cámara y la escondí en nuestra habitación, apuntando a la cama. Era arriesgado, pero era la única forma. Le dije a mi marido que tenía un viaje de trabajo de 2 días, una mentira. La primera gran mentira que le decía. Preparé una pequeña maleta y me despedí de él con un beso que me supo a traición. «Te voy a extrañar», me dijo. «Yo también», respondí, y me preguntaba a cuál de las dos se lo decía. No fui a ningún viaje de trabajo. Me registré en un hotel barato a pocas cuadras de mi casa y esperé con el portátil abierto viendo la transmisión en vivo de mi propio cuarto. El primer día no pasó nada. Ella no apareció. Empecé a pensar que tal vez mi confrontación la había asustado, que tal vez había ganado. Una parte de mí sintió alivio. Otra, una extraña decepción. Necesitaba la prueba. Pero al segundo día apareció, tocó el timbre. Mi marido le abrióse, abrazaron en la entrada. Pude escucharlos a través del audio de la cámara. «¿Estás seguro de que no vuelve hasta mañana?», preguntó ella. «Segurísimo», respondió Elia, y subieron. Mi corazón se detuvo, y entonces lo vi todo. Vi cómo ella se ponía mi perfume, vi cómo hablaban, cómo reían, vi cómo se besaban. No fue un beso robado, fue un beso correspondido. Mi marido no era una víctima inocente, era un cómplice. Grabé todo. Cada palabra, cada gesto. El dolor era insoportable, pero la rabia me dio fuerzas para no apagar la cámara. Cuando tuve suficiente, guardé el archivo y apagué el portátil. Ya no había nada más que hacer. La imagen de mi marido besando a mi hermana, mi reflejo, se quedó grabada a fuego en mi mente. La traición no era doble, era total. Esa noche no volví a casa. Apagué el teléfono, desaparecían a la mañana siguiente. Cuando se suponía que yo debía regresar, les envié el video. A los dos, por separado, sin ningún mensaje, solo el archivo. Imagino el momento en que lo abrieron, imagino su pánico, su incredulidad, la destrucción de su mentira. No recibí llamadas, no recibí mensajes, solo silencié. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Unos días después, un abogado me contactó para iniciar los trámites de divorcio. Mi hermana se mudó a otra ciudad. Nunca más volví a saber de ellos. Perdí a mi hermana, perdí a mi marido, perdí la vida que creía tener. Pero en el proceso me encontré a mí misma, la verdadera yo, la que ya no es la tranquila ni una de las gemelas, en simplemente yo. Y por primera vez en mi vida eso es más que suficiente. Crecer siendo dos es confuso, pero sobrevivir para ser una sola, eso es libertad.
Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. A veces, las batallas más duras son las que libramos contra quienes más amamos. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos. Pronto. La paranoia no nace sola, alguien la alimenta. Esta frase se convirtió en mi mantra silencioso, en la brújula que empezó a guiar mis días. A partir de ese momento, empecé a observar todo, pero no lo hacía con desconfianza. Al menos no al principio. Era una necesidad visceral, una urgencia por entender si el problema era yo, si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me convertí en una detective en mi propia vida. Anotaba mentalmente sus horarios, sus cambios de humor, los detalles más pequeños que antes pasaba por alto. «Estás exagerando», me repetía una y otra vez, intentando acallar esa voz interna que me alertaba. Me sentía ridícula, como si estuviera construyendo una conspiración de la nada. Mi hermana seguía viniendo a casa con frecuencia. A veces, y esto me lo contaba después, pasaba cuando yo no estaba. Las excusas eran siempre amables, siempre lógicas. «Pasé a dejarte algo de comida. Quería ver si estaba todo bien. Justo estaba por la zona y aproveché a buscar aquello que me prestaste». Y yo, en mi inocencia o en mi negación, lo agradecía. Le decía a mis amigas, a mi madre, a mí misma, que tenía mucha suerte de tener una hermana tan presente y atenta. Qué ingenua era. Mi cuerpo, sin embargo, empezó a reaccionar mucho antes que mi cabeza. Se adelantó a mi conciencia. Empecé a sentir una ansiedad constante, un nudo en el estómago que no se iba con nada. Las noches se volvieron un campo de batalla contra el insomnio. Daba vueltas en la cama, con la mente a toda velocidad, repasando conversaciones, gestos, miradas. Tenía esa sensación agotadora de estar siempre un paso por detrás de algo importante. Algo que no alcanzaba a ver con claridad, pero que sentía en el aire. Un día, la primera pieza del rompecabezas cayó en su sitio, aunque en ese momento no supe dónde encajarla. Encontré un mensaje en mi celular, que mi marido había dejado desbloqueado sobre la mesa. No era un mensaje explícito, no había una confesión ni una declaración de amor. No decía nada concreto que pudiera usar como prueba. Solo era una frase corta en «Gracias por hoy». Me hacía falta. Estaba firmado por ella. Por mi hermana. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Supuse que se referían a una charla. Quizás se le había contado algo sobre nosotros, sobre el trabajo, pero algo no cerraba. El horario del mensaje era tarde, muy tarde. El contexto era extraño. Y sobre todo, había una intimidad implícita en esas palabras. Un código secreto entre ellos del que yo no formaba parte. Pero no pregunté una vez más. Guardé silencio. El miedo a la respuesta era más grande que la duda. Poco después, la situación con mi marido empezó a volverse confusa, extraña, empezó a mostrarse desconcertado conmigo. Me decía que yo cambiaba de humor muy rápido, que pasaba de la risa al enojo sin motivo aparente. Me acusaba de decir cosas y luego negarlas, de olvidar conversaciones importantes que supuestamente habíamos tenido. «Pareces dos personas distintas», me dijo una tarde, con una mezcla de preocupación y frustración en la mirada. Es devastador cuando la persona que amas, tu compañero de vida, empieza a dudar de tu estabilidad emocional. Su confusión se convirtió en mi propia duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si algo dentro de mí se estaba rompiendo? Empecé terapia, necesitaba que un profesional me dijera qué me estaba pasando, porque yo ya no entendía nada. Pensé que tal vez el estrés, la ansiedad, estaban fracturando mi personalidad. Durante semanas consideré seriamente la posibilidad de estar perdiendo la memoria. Me aterraba la idea. Concerté una cita con un neurólogo, mis estudios, análisis de sangre, resonancias. Quería encontrar una explicación médica, algo tangible que justificara el caos en mi cabeza y en mi casa. Pero todo dio normal, frustrantemente normal. Demasiado normal para explicar por qué sentía que mi vida se estaba desmoronando, por qué no recordaba conversaciones clave con mi propio esposo. Esa normalidad en los resultados fue casi peor que un mal diagnóstico, porque me dejaba sin respuestas, sola con mi supuesta locura. El quiebre, el momento en que el velo se rasgó por completo, llegó un sábado. Yo tenía un compromiso de todo el día fuera de la ciudad. Era un curso, algo que había planeado con mucha antelación. Pero por una de esas casualidades del destino, la jornada terminó antes de lo previsto. Volví a casa varias horas antes de lo que mi marido y, por supuesto, mi hermana esperaban. La casa estaba cerrada con llave, silenciosa. Pero no era el silencio de una casa vacía. Había algo distinto en el ambiente, algo suspendido en el aire, una densidad, una energía residual. Era la inconfundible sensación de una presencia reciente, de que alguien había estado allí hacía muy poco. No los vi juntos.
No hubo una escena clásica de infidelidad, de esas que ves en las películas. No los encontré en la cama. Fue algo mucho peor, mucho más sutil y retorcido. Fue el detalle final que hizo que todas las piezas del rompecabezas se encajaran en su lugar con una claridad brutal y dolorosa. Fue un gesto a un objeto movido de sitio, un pequeño adorno que mi hermana y yo teníamos la costumbre de colocar de una forma particular desde que éramos chicas, un código nuestro, un secreto de infancia, y estaba puesto de esa manera, de una forma que solo ella y yo conocíamos. En ese instante, en ese preciso segundo, entendí todo, sin necesidad de una sola palabra, sin necesidad de confirmación. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi hermana no se estaba acercando a mi marido, no estaba intentando seducirlo en el sentido tradicional. Estaba haciendo algo mucho más siniestro, estaba haciendo yo, mi hijo Paula que yo dejaba en el armario. Se ponía mi perfume, el que yo usaba todos los días, imitaba mi manera de hablar, mi tono de voz, mis gestos. Entraba a mi casa cuando yo no estaba y ocupaba mi lugar con una precisión aterradora, milimétrica. No actuaba como un amante que se encuentra a escondidas con un hombre casado. Actuaba como una suplantación, como una actriz estudiando y perfeccionando un papel en el mío. Esto no era solo una infidelidad, era mucho más profundo y oscuro. Era un robo de identidad emocional. Ella no quería a mi marido para ella. Quería mi vida. Quería, o sea, yo vivir a través de mí, ocupar mi espacio en el mundo. Estaba borrando mis bordes, confundiendo a la persona que más amaba para que ya no pudiera distinguirme. La confusión de mi marido, mis supuestos cambios de humor, las conversaciones que yo no recordaba, todo tenía sentido ahora. Él no estaba hablando con dos versiones de mía. Estaba hablando con dos personas diferentes en conmigo y con mi doble. Cuando finalmente la confronté, no lo negó todo de forma rotunda. Tampoco lo confirmó. Su defensa fue tan ambigua y manipuladora como sus acciones. Habló de confusión, de sentirse vacía, de no saber quién era. Dijo que se había sentido demasiado cerca de mi vida, como si mi felicidad la hubiera absorbido. Lloró, sus lágrimas parecían genuinas, pero yo ya no podía creerle. Yo no lloré. Me quedé mirándola, sintiendo un frío glacial recorrer mi cuerpo. La mujer que tenía delante, mi propia hermana, era una completa desconocida. El dolor no fue inmediato. No fue una explosión de rabia o tristeza. Fue un proceso lento, pesado, como un veneno que se extiende por las venas. Fue como vivir un duelo sin funeral, porque la persona que perdí seguía viva, pero la relación, la confianza, el amor fraternal, todo eso había muerto para siempre. Tuve que hacer el luto por la hermana que creí tener, por la familia que pensé que habíamos construido, y también por una parte de mí que se fue con esa traición. Reconstruirme ha sido el viaje más difícil de mi vida, aprendiendo a confiar de nuevo en mi propio juicio, en mi propia percepción de la realidad, porque al final mi paranoia no era locura, era instinto. Mi instinto desde el principio, me estaba gritando la verdad. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te sentiste identificado de alguna manera o simplemente quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. I lost a marriage and a sister in the same silence. My husband was devastated when he understood the magnitude of what had happened. Not because he thought he was innocent, but because he realized he had been part of something deeply sick. The trust was broken in a way we didn't know how to repair. We didn't shout, there were no scenes, there was just exhaustion. There were long, empty stares. There was a constant question hanging in the air between us. How do we go on after this? We tried therapy. We tried to piece something back together. But I could no longer walk into my own home without feeling like it was a stage occupied by another version of me. A version I didn't recognize, but that everyone else seemed to accept. My home, the place that was supposed to be my sanctuary, felt like a constant reminder of the betrayal. Every corner, every object, held a memory that was now tainted. I started to get sick, not physically, at least not in a way a doctor could diagnose, but in a way that my body recognized and responded to. I lost weight. I lost my appetite. I lost my sense of belonging. I would look at myself in the mirror and doubt everything. I doubted my gestures, my choices, my own memories. Was that really me who said that? Did I really choose this life? The reflection staring back felt like a stranger. The person I thought I was had been shattered, and I wasn't sure how to find the pieces again. My sister started to drift away. She never truly asked for forgiveness. She asked for understanding. And that's not the same thing. Understanding implies that what she did was somehow justifiable, that the context excused the action. Forgiveness requires acknowledging the hurt you caused without making excuses. She wanted me to see her side,
to understand her loneliness or her confusion, but she never seemed to grasp the depth of my pain. Her requests for understanding felt like a way to minimize her betrayal, to shift the burden onto me. My husband and I separated in silence. There was no hate, just a profound, bottomless sadness. He carried his guilt. And I carried something far more complex, the feeling of having been replaced by someone who wore my own face. Imagine that for a moment. The person who betrayed you wasn't a stranger. She was your other half, the person who shared your DNA, your childhood, your secrets. It wasn't just an affair, it felt like a complete erasure of my identity. For months, I didn't talk about it. I just told people the marriage hadn't worked out. It's a simple, clean explanation that people accept without question. Nobody pries too much. Twins always make people uncomfortable when something breaks between them. It's like watching a mirror crack. People look away because the reflection is distorted, and it reminds them of their own fragility. So, they accepted my simple lie, and I hid behind it. Then, one night, I had a dream. I dreamed I walked into a room full of mirrors, but none of them showed my correct reflection. In one, my face was blurred. In another, it was someone else's entirely. In a third, there was nothing at all. I woke up sobbing, a deep, gut-wrenching cry that came from a place I had kept locked away. And in that moment, I understood. I needed to tell my story even if it hurt. Even if it made others uncomfortable. I had to speak the truth to reclaim my own reflection. So I started writing, just like I'm talking to you now, to put my pieces back together. Writing became my way of finding my own image in the sea of broken mirrors. Each word was a small act of defiance against the silence that had consumed me. It was my way of saying, I am here. This happened to me, and I will not be erased. This story isn't just about betrayal. It's about finding yourself again when you feel like a ghost in your own life. It's about rebuilding from the ground up, even when the foundation has crumbled. Thank you for listening. Your support means the world. Don't forget to subscribe for more stories. No todas las traiciones se pueden ver a simple vista. Algunas usan tu propia cara, tu misma voz, tu misma sonrisa. Yo vivo sola en un lugar donde la única persona que tiene las llaves soy yo. He vuelto a construir mi vida desde cero, con rutinas que parecen simples, pero que para mí significan todo. El café caliente por la mañana, las ventanas abiertas de par en par dejando que entre el aire fresco, el silencio, un silencio real, no uno lleno de secretos y mentiras. He redescubierto la paz en las cosas pequeñas, en saber que mi espacio es solo mío y que nadie puede invadirlo. Actualmente, no tengo ningún tipo de contacto con mi hermana. Es una decisión que tomé por mi propia salud mental, por mi supervivencia. A veces, cuando la gente se entera, me preguntan si la extraño. Y la verdad es que no sé cómo explicarlo bien. ¿Cómo le explicas a alguien que puedes extrañar profundamente a una persona que sigue viva, que respira el mismo aire que tú, pero que para ti ha dejado de existir? Es como extrañar a un fantasma, un recuerdo de quien creías que era. Es el duelo por una relación que murió de la peor manera posible. Ella ya no forma parte de mi mundo emocional. Es un vacío, un hueco que he aprendido a aceptar, pero que siempre estará ahí. Con esta experiencia, aprendí una de las lecciones más dolorosas de mi vida: a no todas las traiciones vienen de enemigos o desconocidos. A veces, las heridas más profundas vienen de la persona que más se te parece, de la que comparte tu sangre, tus recuerdos de infancia, de quien sabe exactamente dónde golpear para hacer más daño. Mi hermana conocía cada uno de mis gestos, cómo me movía, cómo hablaba, cómo amaba. Sabía qué decir para calmarme y qué hacer para destruirme. Usó todo ese conocimiento, esa intimidad que compartíamos en mi contra. Y esa es una traición de la que es casi imposible recuperarse. Mi historia no tiene un final de película. No hay un cierre perfecto con fuegos artificiales. No hubo venganza, ni una justicia poética que pusiera todo en su lugar. Solo quedó la verdad, una verdad cruda y brutal que tuve que enfrentar sola. Y esa verdad es que me costó muchísimo tiempo, años de hecho, volver a confiar en mi propia percepción. Dudé de todo, de lo que veía, de lo que escuchaba, de lo que sentía. Me hicieron creer que estaba loca, que mi mente me jugaba malas pasadas. Recuperar la confianza en mi propio juicio ha sido la batalla más difícil que he librado. Pero poco a poco lo logré. Hoy escribo esto, comparto mi historia, para cualquiera que esté ahí fuera sintiendo que está perdiendo la cabeza por pequeños detalles, por cosas que no cuadran, para esa persona que duda constantemente de su memoria, de su intuición, que se pregunta si está exagerando o si todo es producto de su imaginación. Quiero decirte algo importante, a veces no es paranoia,
A veces, de verdad, hay alguien ocupando un lugar que no le pertenece, manipulando tu realidad para su propio beneficio. Escucha esa voz dentro de ti, esa que te dice que algo no está bien, confiado en ella. La verdad, la que tardé tanto en aceptar es que mi hermana gemela se hacía pasar por mí. Ann usaba nuestro increíble parecido para encontrarse con mi marido a mis espaldas. Ella era yo en sus brazos, en sus conversaciones, en los momentos que debían ser solo míos. Vivía en una mentira fabricada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Me robaban mi vida mientras yo estaba ocupada viviendo la que ellos me permitían ver. ¿Y yo? Yo tardé demasiado tiempo en darme cuenta de que no estaba imaginando nada. Los pequeños olvidos, las conversaciones que él juraba que habíamos tenido y yo no recordaba, los cambios sutiles en su comportamiento, todo tenía una explicación. Una que mi mente se negaba a aceptar por lo monstruosa que era. Junté las piezas del rompecabezas muy lentamente y cuando la imagen completa apareció, mi mundo se derrumbó. No fue una revelación repentina, sino un goteo constante de dolor y confusión hasta que la verdad fue innegable. El proceso de reconstrucción ha sido largo y solitario. Hay días buenos y días malos, días en los que me siento fuerte y capaz de todo, y días en los que el peso del pasado me aplasta. Pero he aprendido a ser paciente conmigo misma, a celebrar las pequeñas victorias, volver a mirarme al espejo y reconocerme, sin verla a ella, confiar en un amigo nuevo, disfrutar de una tarde en silencio sin sentirme sola. Cada uno de estos pasos es un triunfo. Mi vida ahora es más pequeña, más tranquila, pero es auténtica, es mía. Y eso, después de todo lo que he pasado, vale más que cualquier otra cosa. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a confiar en su instinto y a salir de una situación similar, entonces todo este dolor habrá tenido un propósito. Gracias por escucharme. No olvides que nunca estás solo y que siempre hay una salida.